Muy buenas noches, tengan todos. Eh, en esta ocasión le vamos a exponer Juana Cruz, una servidora, Elizabeth Josefina Gómez Luzardo, Verónica Burgos Hernández y Wirdali Alvelo. Yo le voy a comentar de lo que son los conceptos y bases neurobiológicas de la atención. En una definición general, podríamos decir que la atención es un proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad. Ya podría ser imágenes, palabras, sonidos, olores, etc. Y para la realización de cualquier actividad. Su función es seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para llevar a cabo una acción y alcanzar unos objetivos. Algunos conceptos de diferentes autores, por ejemplo, Ríos Lago dice que la atención ayuda, facilita y participa en todos los procesos cognitivos superiores. Pero Londoño en 2009 dice que es un proceso activo, no estático. Dice Luria en el 84 que depende de los intereses, expectativas y experiencia previa del sujeto, por lo que exige una alta implicación conductual y emocional por parte del individuo. Estoy muy de acuerdo con ese concepto. Eh, Desde mi punto de vista, entiendo que la atención sí es muy importante en lo que es el proceso de la atención, o sea, de qué manera nosotros prestamos atención a algo que yo quiera, a algo que yo deseo aprender, algo que yo deseo poner énfasis en eso para hacer algo en mi vida o con lo que estoy pues aplicando. Pero también Fernández Tres Palacios dice en el 2004 que es una función neuropsicológica que exige un esfuerzo neurocognitivo. Precede a la percepción, la intención, la acción y tiene un papel importante, capacidad de memoria y de aprendizaje, que también estoy muy de acuerdo, porque la parte neurocognitiva tiene que estar totalmente bien para poder tener un proceso de atención adecuado. Aquí le vamos a hablar de lo que son las bases neurobiológicas de la atención. En esta ocasión tenemos lo que es la formación reticular, amígdala, hipocampo, ganglios basales, núcleo caudado y putamen. En un concepto general de los que son estas bases neurobiológicas, consisten en un estado de alerta que se mantiene sobre la información desatendida desde un punto de vista neuroanatómico. Esto implica relacionar la parte del cerebro que trabajan con lo consciente y lo inconsciente. Bueno, dentro de lo que ya le expliqué, la formación reticular en ya en una parte más amplia, podríamos decir que ese sistema límbico está conectado a través de una red de neuronas que permite la comunicación y el intercambio de información entre ambas estructuras. O sea, esto es una, como una conexión entre una y otra. Ejemplo, cuando estamos en un estado de alerta y atención, la formación reticular envía señales al sistema límbico. Esto es para que éste esté preparado para procesar la información que se está recibiendo en la actualidad. Tenemos lo que es las amígdalas. Estas envían información relacionada con el miedo, la ansiedad a los centros nerviosos superiores. Por ejemplo, estas tienen conexiones
con parte del sistema límbico. También el hipocampo, participa en el proceso de consolidación de algunos tipos de memoria y que la amígdala podría modular consolidación de los trazos de memoria en otra parte del cerebro. O sea, es como una unión entre una red neuronal entre una y otra. Esta dice que el hipocampo, la interacción de estas dos estructuras es decisiva para muchas formas de aprendizaje. Por eso le dije que tiene que estar como entrelazada entre una y otra y no solo se basa en esta que le estoy diciendo ahora mismo, sino que hay más que aún así pues están como entrelazadas con otras. También está la que es los ganglios basales, parecen intervenir en la atención focalizada que permite correcta interacción de las señales de entrada para la ejecución del movimiento o el pensamiento secuencial. O sea, es una secuencia, como le estoy diciendo, y esta tiene que ver bastante con lo que es la atención. El núcleo caudado integra la información sensitiva sobre la posición espacial del cuerpo y de acuerdo a esto envía la información sobre la refinación necesaria de la respuesta motora, estos estímulos hacia el tálamo. O sea, envía estímulos nerviosos hasta el tálamo. Y está lo que es también en esta, se podría decir que está involucrado en diversas tareas como la memoria, la búsqueda de objetivo, aprendizaje, procesamiento del lenguaje, emociones, etc. El putamen forma parte de la región anatómica funcional conocida como ganglios basales. La motricidad voluntaria, los hábitos automáticos y el aprendizaje procedimental. Hasta aquí mi parte. Muchísimas gracias. Mi compañera Elizabeth continúa. Excelente exposición, Juana. Buenas tardes. Dentro de mi ponencia yo le voy a estar conversando sobre las estructuras que se encuentran involucradas en el proceso de atención. Esta función cognitiva, que es la atención, es la que nos permite centrarnos en estímulos que son relevantes y poder excluir aquellos que no son relevantes. La atención está dividida en selectiva, sostenida, dividida y la atención ejecutiva. Cada una de estas dimensiones atencionales se encuentra mediada por diferentes estructuras del sistema nervioso. Dentro de las estructuras implicadas en este proceso de atención pueden clasificarse en tres sistemas principales: el sistema reticular activador ascendente o por sus siglas SARA, las redes atencionales frontoparientales o por sus siglas RAP y la red frontopariental ejecutiva por sus siglas REF. Con relación al sistema reticular activador ascendente o SARA, este se encuentra ubicado en el tronco cerebral y tiene un papel fundamental en la regulación y la vigilia de la atención. SARA recibe la información de todo el cuerpo y la envía entonces a la corteza cerebral. Las redes atencionales frontoparentales se encuentran ubicadas en la corteza prefrontal y la parietal. Aquí se encuentran involucrados los procesos de atención selectiva, sostenida y dividida. Esto permite al cerebro centrarse en los estímulos que son relevantes y excluyendo aquellos que son irrelevantes para poder mantener la concentración durante el tiempo que se les requiera o durante el tiempo determinado o prolongado. Además, también está involucrado en la realización de las tareas complejas que requieren un procesamiento simultáneo de la información. La red
frontoparietal ejecutiva está ubicada en la corteza prefrontal y el parietal, y aquí se involucran los procesos de la atención ejecutiva, permitiendo al cerebro funciones como la planificación, la organización y el control de la conducta del ser humano. Muchas gracias, Elizabeth. Excelente exposición de atención. Antes, recordarles que la neuropsicología, como todos nosotros sabemos, se dedica a entender cómo funciona la relación entre el cerebro y nuestro comportamiento, incluyendo la atención, que es básicamente esa habilidad que todos tenemos de concentrarnos en cosas específicas y bloquear distracciones. Desde la perspectiva de la neuropsicología, se pueden identificar diferentes tipos de atención. Tenemos, por ejemplo, la atención sostenida, la atención focalizada o selectiva, y también tenemos la atención alterna o variada. A continuación le voy a hablar brevemente de cada una de este tipo de atención. Tenemos la atención sostenida. Este tipo de atención se emplea cuando estamos, vamos a decir que inmersos en algo que por un buen tiempo, como puede ser leer un libro o cuando nos pasamos las noches viendo una serie. Esto es básicamente mantener el foco en algo durante un buen tiempo. Pero hay cosas que nos pueden afectar, como la falta de motivación, el cansancio físico o mental, y también está cuando esta tarea que estamos realizando no nos parece buena, o sea, y nos hace sentir aburrida. Todo esto puede hacer que perdamos el interés y la concentración. Por ejemplo, cuando tenemos una falta de motivación en una de las tareas que estamos realizando, esto disminuye la atención, especialmente cuando la tarea carece de un significado para nosotros. La fatiga física o mental reduce significativamente la capacidad de mantener la atención. Porque, bueno, es que todos sabemos que las personas cansadas son propensas a distraerse y a experimentar una disminución en el rendimiento cognitivo. Cuando las tareas nos resultan poco estimulantes o demasiado desafiantes, también provocan aburrimiento, llevando a una pérdida rápida de interés y disminuye la concentración y la atención. Ahora bien, es importante que sepamos que estos factores no actúan de manera aislada, porque estos pueden interactuar entre sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, la fatiga puede aumentar la sensación de aburrimiento y la falta de motivación puede contribuir a la fatiga. Tenemos también, por otro lado, lo que es la atención focalizada o selectiva. Esto es cuando nos enfocamos en algo específico, ignorando todos los demás. Se fundamenta en esa capacidad de responder de manera específica a un estímulo, implicando que uno debe de desestimar otros estímulos alrededor. La atención selectiva se define como la capacidad para elegir entre diversas opciones la información relevante a procesar. En otras palabras, gracias a la atención selectiva es posible obviar elementos irrelevantes del entorno, concentrándose en lo verdaderamente importante. Un ejemplo palpable de este proceso ocurre ahora mismo. ¿Cómo así? Bueno, ustedes todos han centrado su atención selectiva en esta exposición y han dedicado su enfoque a este estímulo. Mientras lo hacen, mientras están viendo esta exposición, es posible que haya pasado varias cosas, que haya una persona que esté caminando, que en la galería estén tocando, pero ustedes han decidido
centrar su atención en la exposición. Pero ¿qué sucede? Este tipo de atención tiene una particularidad, y es que si la persona se fatiga, como dije anteriormente, o si es una exposición demasiado larga o una reunión demasiado larga, comienza la capacidad de atención a disminuir y comienza a fijarse en otros estímulos. Tenemos entonces la atención alterna. Aquí entra de juego lo que la maestra conversaba en la exposición que ella magistralmente hizo en la primera hora de clase, la flexibilidad mental. Esta es la habilidad de cambiar de enfoques entre diferentes tareas. Las mujeres somos especialistas en esto. La atención alterna se define como la capacidad de cambiar el enfoque atencional de manera fluida, permitiendo la transición sin problema de una tarea a otra. Claro que con control sobre qué información se procesa en cada momento. Y sigo con el ejemplo de esta exposición. Su atención está en escuchar lo que nosotras estamos conversando con ustedes. Pero es posible que mientras nos escuchan, ustedes quieran tomar nota o estén tomando nota de las cosas que le parecen relevantes. Es decir, en este caso estarían pasando de prestar de la atención auditiva, es decir, de escucharnos, a información escrita, prestar atención a lo escrito, es decir, anotar las ideas relevantes. Este cambio lo que nos demuestra es esta flexibilidad mental que todos tenemos para hacer cambios en nuestra atención. Y a continuación le voy a dejar con mi compañera Widalis, que le va a hablar de las alteraciones de la atención. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Widalis Arbelo. En esta ocasión voy a estar hablando sobre lo que son las alteraciones de la atención. Las alteraciones neuropsicológicas que se encuentran después de un trauma cráneoencefálico muestran en los pacientes cómo quedan con una profunda déficit en lo que es la atención. Esto afectando lo que es el aprendizaje, lo que es la memorización, la atracción, las capacidades perceptuales, lo que es la motora, el lenguaje. Específicamente, estas son secuelas en el proceso de lo que es atencional del paciente, que es un mecanismo central de control del procesamiento de las informaciones del paciente, que actúa de acuerdo a unos objetivos del organismo, activándose lo que es la inhibición de los procesos, que puede orientarse hacia lo que son los centros del paciente. Estas alteraciones más frecuentes después de un trauma cráneoencefálico son lo que es una déficit en dirigir lo que es la atención a los estímulos, a sus capacidades para mantener esa atención durante un periodo determinado en lo que es el control, en los elementos de distracción, lo que es la incapacidad para cambiar la atención de una tarea a otra, o es de llevar a cabo varias tareas en lo que es la atención, sus elementos simultáneos, en lo que son mantener su atención en varias cosas. Puede verse lo que son las alteraciones en lo que es la aproxia, reducción, lo que es una reducción máxima en lo que es la disposición, en lo que es la atención, ausencia total de la atención que va a mostrar el paciente. También lo que es la hipoprosexia, que es una disminución en las capacidades atencionales que tiene,
Dentro de esta categoría vamos a distinguir lo que es la distractibilidad, son los cambios bruscos o inestabilidad causada por la atención en el paciente. También tenemos la labilidad atentiva, emocional, que inconstancia y con oscilación en lo que es el rendimiento que presenta actualmente. También tenemos lo que es la inhibición, que es la capacidad para movilizar la atención, focalizar la atención. También lo que es la negligencia, suele manifestarse unos síndromes de negligencia, que estos se caracterizan en inatención, asinexia, que es la falta o pérdida de los movimientos, la negligencia hemisfacial, que es ignorar la mitad del espacio que les rodea y que éste se circula. También tenemos lo que es la factibilidad de la atención, que va a ocurrir un agotamiento en lo que es la atención como consecuencia de factores cerebrales. Esto es decir, que causado como traumas, tumores, procesos demenciales. También tenemos lo que es la apatía, que es la dificultad para mantener la atención debido a ocasiones como lo que es la fatiga extrema, la desnutrición, el sueño. También tenemos lo que es la perplejidad atencionalidad, que está comparada con el resto de las alteraciones cuantitativas. Esta es considerada cualitativa y hace referencia en lo que son las incapacidades para lograr una síntesis en lo que es el contenido de la atención que puede mostrar el paciente. No es capaz de atrapar significativamente algunos fenómenos. También tenemos lo que es el pseudoaprosexia, que es una falta en las atenciones hacia su entorno, a pesar de mantener conservada la capacidad. También tenemos la aparaproxia, que es una dirección anómala en lo que es la atención que puede presentar. Tenemos también el hiperprosexia, que tiene que ver con lo que son la focalización excesiva y las transitorias hacia lo que es la atención. Nuevamente, saludos. Voy a hablarles un poco sobre las pruebas que se realizan para evaluar la atención. La evaluación de esta función cognitiva es una parte importante del proceso de evaluación neuropsicológica, porque nos va a ayudar a determinar y a identificar las alteraciones que puede presentar el proceso de atención y que pueden estar asociadas a trastornos neurológicos como el déficit de atención o hiperactividad, la demencia, traumatismos cráneoencefálicos y otra serie de patologías que pudieran estar asociadas y afectando el proceso de atención. Estos pacientes, para tratarse este tipo de alteración, los trastornos tienen que haber tenido un seguimiento por parte de profesionales que ya sea psicólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, que puedan formar lo que es un equipo multidisciplinario para poder tratar esta sintomatología y estas patologías, estos déficits que el paciente puede estar presentando. Hasta aquí esta breve intervención. Le dejo con mi compañera en este momento. Gracias. Dentro de los tipos de pruebas con las que se evalúa la atención, aquí se le presenta al paciente una serie de estímulos y el paciente debe responder solo a un tipo de estímulo específico. Aquí podemos hablar de las pruebas como el TD Strong y el TD2.
En el test de Strong se le presenta una serie de palabras escritas con colores diferentes al que representa la palabra. Por ejemplo, rojo se representa con el color verde, pero el paciente debe decir el color de la palabra, ignorando u obviando el significado de la misma. En el TD2, el paciente debe tachar en círculos, por ejemplo, que contengan una D. Sin embargo, hay otros círculos que también contienen D, pero que están rodeados de otras letras o símbolos. El paciente en este caso debe ignorar esos círculos y solo tachar los que se cumplen con el criterio o con el mandato dado. Para evaluar la atención sostenida, tenemos el test de Toulouse-Piron y el test de cancelación de letras. En el test de Toulouse-Piron, el paciente debe unir los números en orden ascendente sin levantar el lápiz del papel que se le da. La prueba tiene una duración de 10 minutos. Y en el de cancelación de letras, aquí el paciente debe tachar los círculos que contienen determinada letra. La prueba contiene también una duración de 5 minutos. Con aquellas pruebas que van enfocadas a determinar o a valorar la atención dividida, tenemos la prueba de creación de senderos y la prueba de adición sería la auditiva estimulada. En la prueba de creación de senderos, el paciente debe unir los números en orden ascendente y luego unir los números y las letras en orden descendentes y de forma alternativa. En el PASAT, en esta prueba, el paciente debe sumar una serie de números que se le presentan auditivamente. La velocidad de la serie aumenta de manera progresiva. Como recomendaciones para que esta función cognitiva se mantenga en óptimas condiciones, está el hacer ejercicio, meditaciones, hidratarse de manera adecuada, dormir las horas correspondientes, observar una alimentación saludable, recrearse de manera que sea estimulante y que sea divertido para la persona. Básicamente, elegir un estilo de vida saludable va a contribuir a que nuestra función cognitiva de la atención se permanezca en óptimas condiciones por mayor tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un placer conversar con ustedes un rato. Que tengan buenas tardes.